Estimado Santiago, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, bárbaro. Andamos. ¿Cómo está el Uruguay? Acá bien. Estamos, nada, situación igual, ¿no? Que en casi todos los países, obviamente, hay como atravesados por todo esto de la pandemia, del COVID-19. Acá, bueno, igual con se ha, se ha sido como más leve también que algunos otros países, pero nada, sobre todo en cómo la gente lo está encarando y demás. Bueno, no hubo cuarentena obligatoria. Ya. eh, Igual, nada, como varias hemos tomado como la decisión de hacerla, de estar como, bueno, cada uno en sus casas, haciendo teletrabajo un montón, que eso a puro Zoom todo el tiempo. Y nada, y bueno, y llevándola. Y ahora se está anunciando ya la semana que viene ya reintegrar a los trabajos, están de las escuelas también, pero nada, hay que con un poco de cuidado y un poco de miedo también, porque a veces con esta, un poco de soltarse un poquito, puede ser que surja, y lo más seguro que suceda, algún tipo de brote otra vez. Entonces, nada, tomando las precauciones necesarias, me parece. Ya, pero no han tenido cuarentena obligatoria. No, la cuarentena obligatoria no fue, Ah, nunca. buenísimo. ¿Y cómo está el mundo dancístico por allá? ¿Se cayó todo? ¿Han podido armarse? ¿Cómo están? Y más o menos, o sea, sí, o sea, todo lo que era presentaciones y bueno, todo el teatro que cerraron y demás, fue, fue bien compleja la cuestión, porque por eso, o sea, a nivel de laburo y de procesos también y de proyectos que se estaban como encaminando, ¿no? Recién empezando el año aparte, porque nada, acá obviamente fue como el 13 de marzo, entonces como estábamos medio que arrancando, cada uno con sus proyectos, con sus cosas, presentaciones y demás, que bueno, queda todo como cancelado. Entonces ahí como, por un lado, bien complejo en eso de, bueno, como de suspensión de las actividades, y después, bueno, cómo íbamos modificándonos un poco en relación a las condiciones en las que estábamos y cómo adaptábamos nuestros laburos. La parte de creación, sobre todo, que noté, o al menos en mi caso sucedió, que quedó como súper como trancada, así, sin poder hacer, o por más allá de que estaba como en varios proyectos, quedaba ahí como, nada, viendo a ver cuándo es que se retoma. Y nada, y después como de laburos, de otros laburos, y eso, como de teletrabajo Ujú. y nada, y mucha adaptación también se tuvo que hacer, por ejemplo, a la parte como de educativa, sobre todo, nada, tuvieron que hacer todo ese pasaje o esa cuestión de pasar a las plataformas virtuales, a las clases en esto también por Zoom o por diferentes plataformas que también hay a nivel o universidad, o cosas, lo cual fue bastante complejo para la gente, no solo para los estudiantes, sino también como para los docentes poder adaptarse desde esos lugares y ¿no? Adaptar programas, cosas. Y, y nada, y después, bueno, la danza, y después como con que lo que hace me parece un poco el COVID-19 es como evidenciar realmente la precariedad del sector, ¿no? Aún más. Claro. Por lo menos lo que ya conversábamos y decíamos, bueno, de cómo lo estaba de alguna forma visibilizando, ¿no? Haciéndolo visible a esta situación de precariedad con la que estamos trabajando, y que en sí, si bien, ¿no? Creo que siempre ya lo hemos, o sea, siempre estamos en un estado medio precario, pero acá lo evidencia mucho más fuerte y lo visibiliza también, ¿no? Como que, bueno, se hace como bastante eh, visible
bueno, y si bien se han tomado algunas medidas y algunos planes de contingencia y eso, pero no colabora demasiado o no resuelve, ¿va? ¿No? Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo ha reaccionado el entorno a la situación en cuanto a ayudas o fondos? Sí, acá sucede exactamente igual, más o menos en casi todos los países, al menos de los que hemos estado como conversando, más o menos las medidas siempre han sido más o menos como las mismas, eh, de eso que es como eh, generar estos fondos solidarios o fondos coronavirus, y demás que se generan, que fueron anunciados y bueno, todavía están en pasos de implementaciones o de hacerse, y y eso pasa, ¿no? Que muchas de las medidas han sido, por ejemplo, adelantar fechas de fondos concursables, y eso que obviamente también manejan en las lógicas de competitividad entre cada una de nosotras que estamos trabajando, que bueno, que eso sí, que estamos trabajando dentro de esa lógica, ¿no? De pelearnos entre unos y otros a ver de quién gana el fondo. O sea, todavía no ha aparecido, no hemos como articulado alguna cuestión más de trabajo o de fondos que trabajen más la asociatividad o el trabajo en red o con otras lógicas, al menos así de que se pueda como trabajar que no sea esta la cuestión de, de ofrezco todo lo posible para el proyecto, para competir con el otro, donde también ahí entra la precarización también, sobre todo del artista, ¿no? Porque frente a esa oferta que tienes que estar dando para que el proyecto sea atractivo y demás, termina siempre los recursos, por ejemplo, los recursos, la mayoría de los recursos humanos son los que más se sacrifican en esa cuestión, y sobre todo de los creadores o intérpretes, o de los que están articulando, los gestores que están articulando cabeza de proyectos. Entonces ahí se complejiza, y creo que, claro, en estas medidas o en estas situaciones en las que estamos no ayuda para nada seguir pensándonos como en esa lógica. Creo que ahí tenemos que hacer como un cambio mismo de repensar las herramientas de financiamiento que se están, que se están otorgando. Pero también hay como una responsabilidad propia también, ¿no? De los artistas, como de haber sostenido una manera de hacer, como dices tú, como, bueno, trabajo 1000, cobro 100 porque así me aseguro ganarme el fondo. Entonces, ¿cómo ha sido también en la comunidad el golpe? ¿Ha generado esa reflexión o...? Sí, 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 eso se está generando, o sea, ya hace bastante en sí que el pensamiento, al menos dentro de la danza, y creo que dentro de las artes en general, eh, se posicionan en sí frente a este tipo de herramientas, o estos tipos de modos, ¿no? De cómo estamos produciendo. Siempre ha visto como una mirada crítica en ese sentido, solo que, bueno, hay que ver cómo, eh, cómo terminamos definiéndonos luego también en las prácticas, ¿no? Nuestras, en eso que decís, esa responsabilidad también bueno, de cómo, eh, de cómo nos vemos como trabajadores, como trabajadoras o trabajadores de la cultura, cómo tenemos esas responsabilidades, ponernos como de ese lugar, ¿no? De decir, nada, yo soy trabajadora o trabajador en la danza, bueno, o cómo me manejo yo dentro después de las lógicas o herramientas que se están dando, cómo de alguna forma puedo incidir a partir de mis proyectos, estableciendo determinadas líneas o determinadas formas de trabajo, que eso siempre, igual eso siempre se postula y se hace, pero a veces sí es muy difícil no caer justamente en las lógicas que estas herramientas se están imponiendo de alguna forma de los modos de producción. Eso es un algo, y ahí hay un tema de corresponsabilidad bastante también que tenemos
que asumir como artistas, y el Estado también tiene que asumir como Estado para nada, trabajar en una forma más articulada, más conjunta también para, obviamente, para hacer visibles estas dificultades, y también, y a partir de ahí, bueno, trabajar juntos para resolver, para tratar de modificarlo, ver si otros caminos son posibles, si otro tipo de herramientas son posibles y son beneficiarias, ¿no? Para el desarrollo, en este caso, del sector de la danza. Pero en todo hay un pienso eh, que se está dando, acá en el Uruguay lo estamos haciendo, estamos por varias partes, digo, como varios niveles, así como a niveles como más de reflexión o de encuentros para intercambiar estados, situaciones en las que nos encontramos, que eso ha pasado. Hace un poquito ha habido como una reunión en la que estuvimos varios, que estuvimos como pensando y compartiendo algunos de los nada, de las situaciones en las que estábamos cada una, y cómo y cuáles eran las perspectivas también a futuro en relación a tanto la creación como la educación, como en los modos de trabajar y en los modos de pensar también las políticas y demás. Y después también junto con el sector, acá en Uruguay estamos en un proceso de construcción de un Plan Nacional de Danza, que eso venimos de un trabajo ya que ya viene desde largo, como todo un proceso ahí de construcción y de pensamiento y de capacitación para abocarnos como al desarrollo de la danza acá en el Uruguay, pensando a nivel territorial, a nivel disciplinar, atravesados también eh, bueno, por varias líneas ahí que estamos como generando y pensando, reflexionando. Este año nos encuentra ya en un momento ya de resultados, un resultado de un diagnóstico que hicimos también, en el cual participaron 543 personas en una encuesta autoadministrada que se envió y, eso fue a trabajadoras, trabajadores y estudiantes de la danza, y después también otro que fue a organizaciones, a 180 organizaciones estuvieron también completando ahí con unos datos que nos revelan algunas cosas que ya sabíamos, o que sospechábamos de alguna forma de cómo estaba el sector, y después bueno, hay otras que también nos revelaron así como datos, que está siendo como el primer diagnóstico, el primer perfil de acá en el Uruguay, este dato específico sobre danza. Entonces es una herramienta así como bastante interesante para generar reflexiones y generar políticas también en relación a eso, para poder modificar algunas situaciones. Y a partir de eso, por eso también acompaña a este diagnóstico el diseño también de otra herramienta que son unas líneas de desarrollo que está abocada a la educación, a la salud, al trabajo, eh, al territorio, que está bien, y ahora estamos en esta etapa ya de escrituras finales y demás, y después, bueno, para ser compartida también otra vez con la comunidad, para que puedan incorporarse observaciones, ¿no? Tener unos feedback ahí en relación a lo que se recoge durante todo este proceso, que son 5 años de trabajo con el plan. Wow. Y sí, un montón. Y entonces, bueno, se está recogiendo todo eso, este dato, se genera como ese documento, se pone en consulta otra vez ese documento con la comunidad, para los que quieran estar y los que estuvieron participando. Porque esto es autogestionado, entiendo, ¿no? No, no. O es parte de un programa estatal. No, entiendo que. El Plan Nacional de Danza es una plataforma donde diálogo a nivel de instituciones públicas y sector independiente o sociedad civil organizada. Ahí justamente eso es lo que nos permite a nosotros, ese proceso, lo que nos permite es como generar esta plataforma donde todas las partes, aquellos que están abocados como al desarrollo de la danza
o que cumple una función con la danza, que puede ser desde un agente, un creador, un educador, un gestor, o lo que sea dentro de la cadena de valor de la danza, cada uno de estos agentes, que pueda participar dentro de esas mesas, a entrar en relación también con las instituciones públicas y instituciones privadas, Mm. también para dialogar y de ahí, desde ese diálogo, generar o visionar o poner en discusión distintos temas para este desarrollo, ¿no?, que estamos como proponiendo. Oye, y este contexto, entonces los pilló con una infraestructura, por supuesto, todavía no finalizada, pero bastante robusta. ¿Han podido accionar ahí eh, ciertas cosas como para enterarse un poco de cómo está la escena? Sí, ahí por lo menos nosotros hemos puesto o sea, como plan, lo que, y teniendo como este proceso, nada, como conformado y como con esa consistencia que nos encontraba, ¿no? Eh, al proceso en este momento, lo que nos permitió sí fue como eso, hacer claramente que toda la información que llegara y que que era beneficiario para el sector pudiera llegar rápidamente a todas las personas, o sea, se disponibilizó de las herramientas de comunicación que teníamos para que, bueno, tantos de estos planes de contingencia o iniciativas de colectivos o de lo que fuera, se pudiera compartir fácilmente y que se le llegara a las personas. Una ayuda, ¿no? De estar ahí comunicando como todo el tiempo, colgando en la página web, haciendo como, para que la gente tuviera el acceso a la información de aquellas cosas que nos podía servir. Después tuvimos como reuniones también, también como para pensar y ver de cómo estábamos, ¿no?, en cada uno de departamentos, y acompañarnos también un poco en esta lógica así de entender a quién era lo que nos estaba pasando. Y, y también tuvimos y después realizamos después también como algunas acciones, un poco más, que fue por el Día Internacional de la Danza, que es el 29 de abril, que generamos como también con una cantidad de agentes del país una agenda ahí como bastante interesante de actividades como para visibilizar la danza, para que la danza tuviera ese fuerte ahí de propuestas a nivel de todo el país, que fue interesante, y eso lo pudimos hacer y se vieron cosas muy buenas y lindas en sí de la gente, de estar haciendo, compartiendo, ¿no? Y que vimos como esa parte de solidaria, ¿no?, también que se tuvo con todo este proceso en el que estamos ahora, que sin lugar a dudas, bien la comunidad de la danza es bien solidaria siempre, yo siempre la reconozco como desde ese lugar, así que es algo que me gusta un montón de nuestro sector. Y después, y nada, y en este momento se pudo ver también y ver cómo colaboramos, cómo ayudamos, cómo tratamos de apoyar de alguna forma. Y el INAE, ¿cómo recibió también desde ese espacio, cómo se afectó? Y ahí estábamos todavía como acomodando y viendo una cantidad de cosas. Nosotros veníamos con una programación en el año, o sea que ya teníamos como toda la programación anual, con un presupuesto también designado para esas actividades. Y bueno, y nosotros dentro del instituto, que hay un edificio dentro de ahí, que está en el casco viejo, de la ciudad vieja Montevideo, con todas las actividades y cosas, y bueno, fue un parate así de decir, bueno, no, o sea, cerramos el edificio nosotros no decidíamos, estábamos cada uno trabajando desde nuestras casas y tratando como de resolver y ver y tratar de acomodar un poco
cuestiones como de la agenda, también de la propuesta más de programáticas que tenemos dentro del instituto, que ahí tuvimos que nada, que modificar y ver y consultar a ver qué era lo que seguía, qué lo que se suspendía, qué pasaba con los apoyos que nosotros tenemos a nivel de internacionalización, por ejemplo, cuándo es que o sea, todavía andamos con unos pensamientos y tratando como de resolver caso por caso también de cómo seguir, pero fue bastante, al principio al menos fue como, así como, wow, cómo resolver y qué toma de decisiones hacer, y, y nada, y desde el instituto se está acompañando mucho, obvio, a la Dirección Nacional de Cultura para generar nada, las herramientas y mecanismos y cosas que, que se están dando, que están haciendo. Ahí yo estuve, por ejemplo, en unos fondos que se dieron, nada, participando como jurado. Ahora se vienen otros fondos en el que también nosotros como instituto estamos ahí apoyando y seleccionando y viendo y tratando de acompañar y generar algunas alternativas, otras a la modalidad de acá. ¿Cómo hay pasado todo esto, el tema del encierro, de, ¿cómo se llama? De toda esta comunicación de pantalla, cómo ha estado todo eso, cómo el cuerpo ahí, cómo está con todo eso? Y eso, y al principio fue bastante complejo, al menos como de tratarse, hubo como una semana, 2 semanas que fueron así de realmente adaptación y ver, y aparte, bueno, con todo ese flujo de información, ¿no? Con el bombardeo de información que había también de lo que estaba pasando, y acá, y en los demás países, las cosas, no sé qué, y tratando como de encarar el teletrabajo también desde la casa. Al principio como, bueno, eso como eso, 1 semana y media, 2 semanas que fueron como bien complejas de adaptarse. Y después, bueno, y después, bueno, ya encontrando ahí el ritmo ya fue como un poquito más sencillo. Y sí observo eso, que por ejemplo, en la parte como si bien como todo más o menos siguió, al menos en mi caso, ¿no? Como que pude resolver de eso, de seguir trabajando, del trabajo y cosas, ¿verdad? Toda como la parte de la creación es la vi como más afectada, ¿no? Donde se pone el cuerpo desde otros lugares. Eh, ahí fue como, sentí que quedó más quieto, aparte nada, no tuve como iniciativas de dialogar con las herramientas y eso como para la creación, entonces no, no me interesa de alguna forma a nivel como de creación y de trabajo. Sí, pues, Ahora acá estamos como en protocolo, estamos como pensando en los protocolos, se está pensando, ¿no? Los protocolos bueno, de cómo otra vez volver a los espacios y no sé cuánto, y es bastante complejo, salas que se están pensando de ocupación del 30% de la capacidad de las salas, en una diagramación de cómo las personas están distribuidas en la platea, un cuestionamiento un montón de cómo es que los artistas están en el escenario y con la danza y bueno, con el teatro. oye, y vamos a los links. ¿Qué links encontraste por ahí que nos quieres compartir? Quería compartir esto, me dijiste, dije, a ver qué comparto, que es de una colega, amiga y nada, artista, y está haciendo unos trabajos bastante increíbles en dibujo, y que tiene una página acá, tiene un perfil, y nada, se los quería compartir porque me parece como bastante, está bueno. Ella se llama Milena Mariño. Vengo trabajando con ella en unos procesos ahí de creación, sobre todo con un colectivo de gentes ahí que nos venimos como cuestionando cosas y pensando y, y trabajando. En sí surge como un proyecto de obra de Luna Naís de Chile,
que ella como que genera como desde ese lugar, y a partir de ahí nos fuimos como sumando diferentes artistas de varias, de la música, del diseño y demás, y Mile es una, que es increíble ella como bailarina también, pero también tiene la parte esta como diseño, y me parecía interesante compartirles el link ese. Muchas gracias por tu tiempo, sobre todo. Dale, sí, buenísimo, gracias por invitarme, por estar, me encanta. Vos también, nos vemos pronto. Sí, hay como tengo unas ganas como de combinar algunas cosas de, mm, de Explícito, que fue el último trabajo que hice en una colaboración artística, así que tuvimos con Santiago Rodríguez Tricot y con Franco Becci, que hicimos el año pasado en residencia en el Centro Cultural de España. Y nada, quedó esta, esta obra, este proceso que fue bastante interesante, de trabajo de colaboración y de trabajo de ahí de diálogo, porque Santiago Santiago Tricot, que viene del mundo como más escénico, lumínico, también musical, pero sí, también como artista, él interesante, y Franco, que viene como del mundo de la música y del pop de under acá de Montevideo, y nada, y estuvimos como, bueno, como dialogando y como generando alguna, una idea inicial que teníamos de invocar a un ente que nos dijera realmente cómo era que la obra tenía que ser, y cómo la obra cómo el cuerpo tenía que estar, y qué era lo que se proponía, en sí era como una proveniente siempre de este lugar medio caprichoso, de decir, bueno, que convoquemos a un ente que esté dentro de este espacio y que nos diga lo que la obra es. Y ahí pasamos por experiencias bastante muy divertidas y copadas, de proceso largo también, unos meses, ¿no? Y nada, llegamos a un proceso nada, que me gusta mucho, estoy como muy copado con eso, como para seguir pensando y reflexionando. Ahí hay un borde entre la, entre la ficción y realidad, del lugar de la performance, que me gusta bastante. Y nada, entonces quería como compartirle algo sonoro de ese universo, y después nada,